Hola, buenas. Saludos cordiales del Grupo Dignidad Ciudadana de Miguel Turra, donde estamos aquí tras celebrar, iba a decir un pleno ordinario, pero al mismo tiempo vamos a hacer valoración del pleno que hubo una semana antes, que también fue un pleno, en este caso, extraordinario. Y, en definitiva, comentar uno y otro muy rápidamente, porque sé que estas intervenciones muy largas acaban cansando y es mejor a la ciudadanía no cansarla mucho, porque luego al final hablan de qué pesado fulanito, qué pesada menganita. En definitiva, empiezo por el pleno extraordinario que se celebró la semana anterior, que tuvo dos puntos únicamente: un reconocimiento extrajudicial de una deuda del ayuntamiento. ¿Deuda con quién? Con la Sociedad General de Autores, la famosa SGAE, de una serie de actuaciones que vienen desde el año 2021, creo recordar así de cabeza ahora mismo por fechas y las facturas que eran, y entonces estaban pendientes de abono. Todo el importe de esas facturas representaban una cantidad cercana a los 40.000 euros. Luego, al final, por una negociación que es sencillamente determinadas facturas que no procedía el cobro de las mismas, una supervisión de las mismas, se logró que quedase reducido a 30 y pico mil euros lo que era ese reconocimiento de deuda, y por lo tanto se reconoce la deuda por un lado, un reconocimiento extrajudicial, evitando que la SGAE pudiese plantarse en un juzgado reclamando, como ya pensaba hacerlo, la cantidad total, y de este modo conseguimos saldar esa deuda del ayuntamiento, que hay cosas que están generadas antes de que este nuevo equipo de gobierno, formado por PP, Vox y Dignidad Ciudadana, empezásemos a gobernar. Nos encontramos ahí con un importe bastante grande de facturas que venían de allí, y luego otras que también eran ya de la época en la que estábamos nosotros, que también, teniendo en cuenta la baja de la persona que ha estado durante estos años como coordinador de cultura y que más o menos se gestionaba desde ahí el tema del abono de estas facturas, estando de baja, pues ha habido ahí unas circunstancias que, bueno, han provocado que llegásemos a esta situación. La corregimos en el sentido de abonar esas facturas que estaban pendientes, y vinculado a este reconocimiento extrajudicial viene la modificación de crédito. Hay que dotar a esta partida de la SGAE con un importe mayor y se hace una modificación de crédito que no tenía ningún problema, tirando de lo que es el remanente de tesorería para gastos generales, como es este caso, y así se hizo en el pleno extraordinario. Hacer un pleno extraordinario se criticaba por la oposición, pero venía sobre todo por las fechas, porque teníamos hasta el 30 de abril para poder hacer estas cuestiones, y por eso tuvimos que adelantar el pleno una semana antes del pleno ordinario, para no juntar un tema con otro, sino para ganar tiempo, básicamente. Lo hicimos así y hecho, en definitiva, y bien. Entramos en el pleno ordinario de esta semana. En el mismo, como siempre les hablo, puntos ordinarios del orden del día. Por un lado, dos temas que tienen que ver con el Departamento de Personal, que, como saben, soy el concejal del mismo. El primero de ellos, unas alegaciones al reglamento de fichaje. De esto, sencillamente, vienen al Pleno porque es el Pleno el que las aprueba. Discutimos aquí, en el Pleno, el tema de las alegaciones presentadas, una por servicios sociales, por las trabajadoras de servicios sociales, y otras alegaciones presentadas por el colectivo de la policía del Ayuntamiento. Las estuvimos viendo. En definitiva, de las mismas se estimaron, se puede decir, las alegaciones parcialmente, algunas porque eran de cajón estimarlas, como por ejemplo dos de la policía, de las tres que presentaron, porque era adaptarlas a lo que establece a día de hoy el acuerdo marco que tenemos firmado con los trabajadores. Y luego rechazamos la tercera porque no tenía mucho sentido, porque hablaban de parada para pausa del desayuno, cuando realmente, por lo que nos consta, sí que se está haciendo esa parada, y así constan los cuadrantes, y en definitiva no procedía a admitirla. Y por parte de servicios sociales ellos pedían como una mayor flexibilización respecto de lo que aprobamos en el reglamento aquí en el Pleno, y se les estuvo explicando tanto a las representantes de las trabajadoras en mesa de negociación como a los grupos políticos que realmente la flexibilización, este equipo de gobierno entiende que sí que se fija en el artículo. Pueden ustedes comprobarlo, es el artículo 7.5 del reglamento, donde viene hablando del horario fijo que debe llevar un funcionario, que les voy a hacer un poco de recorrido sobre lo mismo. De 9 a 2 es la presencia obligada, esas 5 horas, y luego tienen que completar 2 horas más al día hasta llegar a las 7 diarias, que es el horario que tenemos aquí fijado. Y eso lo pueden hacer o bien porque empiecen a las 7 de la mañana, 2 horas antes, o a las 8, es decir, con anterioridad a esas 9 de la mañana, que vayan completando esas 2, o bien porque terminen con posterioridad, o bien a las 3 de la tarde, o incluso alargarse hasta las 4:30, si fuese el caso. Es decir, es una flexibilidad que se extiende. Estoy hablando, evidentemente, de casos donde son puestos como aquí en la Casa Consistorial, o determinados puestos de servicios sociales, por ejemplo, o en determinados puestos que digo que el horario sí que puede ser más continuo diurno. Hay otros puestos que, o bien porque son horarios de tarde, o bien porque están partidos mañana y tarde, o porque se dan otra serie de circunstancias que ya es ajustar
lo que es el horario y, en definitiva, el trabajo que tiene que desarrollar, el tiempo de trabajo que tiene que desarrollar el trabajador del ayuntamiento, porque ustedes mismos son los pagadores de nuestros empleados públicos, de nuestros servidores públicos. Y donde vamos con el reglamento de fichaje es, primero, cumplimos una obligación legal, que es la ley del año 2019, que obliga a ese control de horario y presencial. Así obliga la ley a todos los trabajadores en todas las empresas en España, así está establecido, y que tiene que existir un fichaje de los mismos, que puede ser o en un soporte sencillo, como podría ser un manual, o ya algo más lógico, como puede ser un portal de empleado que tenemos aquí y un control horario mediante el fichaje. Y, en definitiva, es lo que se pretende, que el trabajador cumpla realmente con las horas que tiene que hacer, ni para arriba ni para abajo, es decir, ni que haga de más, porque no procede, ni que haga tampoco de menos, porque tampoco procede. Y es lo que estamos ahora mismo, está arrancando, se puede decir, este sistema. Ya lleva todo este mes de abril funcionando, con sus fallos, con sus posibles mejoras, y estamos con ello, pero lo que sí que queremos es que el trabajador tenga la tranquilidad de decir, cuando empieza a trabajar, sabemos en la empresa que el trabajador está trabajando, y cuando termina su jornada también sabemos en la empresa que ha terminado la jornada, y eso mismo se puede hacer para que cualquier persona vea que el trabajador del Ayuntamiento de Miguel Turra cumple con sus obligaciones. En definitiva, salió aprobada esta desestimación, aprobación parcial, vamos a decir así, de las alegaciones, y por los votos, en este caso a favor del equipo de gobierno, 9 votos, y de abstenciones de los otros 2 grupos que forman parte del ayuntamiento, como es el grupo de Izquierda Unida Podemos y el grupo del PSOE, que se abstuvieron y dijeron que se abstenían en este punto porque seguían lo que eran las directrices, no las directrices, el sentido del voto que habían tenido los representantes sindicales en mesa de negociación. Segundo punto del orden del día tenía que ver con un recurso de reposición planteado por un trabajador del ayuntamiento frente al acuerdo del Pleno en el que se hizo una modificación de la RPT. La RPT es la relación de puestos de trabajo y, en este caso, define lo que es el puesto en cuestión, con sus funciones, con las características. Todo eso viene en esa ficha de ese puesto de trabajo, y en este caso hablamos del puesto del conductor del minibús. El trabajador que está desempeñando esta labor consideraba que no estaba bien puntuado, unos factores que se utilizan para ver los puntos que se le asignan al puesto. Los puntos luego se traducen en dinero, en la nómina, como complementos específicos, y, en definitiva, lo estuvimos viendo aquí, lo vimos también en mesa de negociación. También en la mesa de negociación se desestimó estas alegaciones, fundamentalmente porque entendíamos desde el equipo de gobierno que no procedía el que se pedía una mejora en el factor de aprendizaje, que significa que para desarrollar ese trabajo en algunos puestos se pide un periodo mínimo de aprendizaje. Desarrollar significa desarrollarlo correctamente, bien. Y en este caso se le asignó un factor que es para desarrollar el trabajo de conductor de minibús, que es siempre la misma ruta, que va acompañado por un auxiliar del centro de día, que luego el traslado de los niños al mediodía, al comedor, van desde el Pradillo hasta el Clara Campoamor, siempre en la misma ruta, y por la tarde la vuelta a los hogares de los mayores que están en el centro de día a sus casas, como digo, también es la misma ruta. Entonces, en el factor, lo que se considera es que para desarrollar este trabajo bien, de 0 a 6 meses es suficiente. Y el trabajador decía que tenía que ser el siguiente factor, el que te pide entre 7 y 12 meses para hacerlo correctamente. Sinceramente, yo creo que no. Y creo que ustedes también, si ahora mismo lo piensan, yo creo que tampoco, que con 3 meses, 4, 5 y hasta 6 meses el trabajo se está desarrollando correctamente. No es necesario estar un periodo de 7 meses en adelante para ya empezar a hacer bien ese trabajo. Por lo tanto, se desestimó. Y la otra alegación se refería a un factor, el último, el que se llama dedicación, que curiosamente era un factor que habíamos modificado para arriba, y también presentaba el recurso como diciendo que habíamos modificado ese factor, y dijimos, bueno, lo hemos modificado para arriba, no entendemos mucho el recurso, en definitiva. Se desestimó y quedó así, y bueno, quedó el recorrido abierto, como le dijimos al trabajador en su momento también. Alegaciones, la RPT es un proceso vivo, se va actualizando y lo queremos porque sabemos que hay ayuntamientos que llevan una RPT estancada durante muchos años. Aquí, concretamente, en Miguel Turra, la RPT estuvo estancada durante muchísimos años, hasta el año 2021. Posteriormente se modificó en el 23 y ahora hemos vuelto a hacer otra modificación, y como concejal de personal entiendo que es algo dinámico, porque los puestos cambian por determinadas circunstancias que cambian el trabajo, puede haber nuevas tecnologías, puede haber nuevo personal a tu cargo. En definitiva, creo que es algo que tenemos que estar siempre con la lupa puesta sobre cada puesto para hacer las modificaciones que procedan, porque es algo
de derecho y de bien gobernante el estar pendiente del buen clima laboral de los trabajadores del ayuntamiento. Eso, como digo, eran los dos puntos que tenían que ver con el área de recursos humanos. También hubo otro punto del orden del día, la propuesta para una prórroga del contrato de suministro eléctrico, que lo tenemos con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, sin ningún tipo de problema. Continúa una prórroga de un año más y ya el año que viene, en abril del 26, termina el contrato y en ese momento habrá que valorar qué tipo de contrato tenemos que hacer. Eso para ese punto. Hubo otro punto del orden del día, que era la renuncia, importante también, hay que destacarlo, a la liberación, a la media liberación, mejor dicho, que tiene el concejal Luis Vinuesa, que es el responsable del área de nuevas tecnologías, de juventud, protección civil, medio ambiente iba a decir, no, el tema de agrícola, y renuncia a la liberación que tenía, de media liberación, vuelvo a repetir, porque por tema de trabajo no puede desarrollar esa media liberación y entonces renuncia a ella, queda ahí aparcada o es un dinero que de momento el ayuntamiento no gasta. En ese sentido, y bueno, lo podemos utilizar a lo mejor para otras cosas, o es una liberación que le corresponde al Partido Popular y ellos verán lo que pueden hacer con ella, porque es cuestión suya de decidir que si se la asigna para otro representante del PP o lo que sea. También se dio cuenta de eso. Y luego, en definitiva, esos eran los puntos del orden del día. Y surgió un tema como cuestión de urgencia importante, porque fue relativo a una propuesta que presentó el PSOE relativa a... brevemente, a que se ha girado lo que es el recibo del agua del primer trimestre, ha llegado a los domicilios y en el mismo venía el PSOE diciendo que se había aplicado ya la nueva ordenanza que modificamos durante este año, que incrementó un 2% lo que era la tasa en este caso. ¿Y qué ocurre? Que el PSOE venía diciendo que se había incrementado ese recibo un 10, y pico por ciento, ya se la había y que la empresa, por lo tanto, había cobrado indebidamente, o sí, utilizaba la expresión indebidamente, luego también en nota de prensa, un importe de 12.000 euros. En el Pleno se quedó demostrado que mentían. Bueno, tampoco hay que ahorrar lenguaje. Si mientes, mientes y punto, pelota. Porque si sacan los números, el propio concejal que hizo de portavoz, el señor Pedro Redondo, dijo que se había equivocado, que en la tabla de Excel, que a la hora de hacer los cálculos se había equivocado y efectivamente no eran 12.000, luego quedó reducida la cantidad, no sé si eran a 3.000 o a 4.000 euros, los que podía haber cobrado indebidamente. Se habló con la empresa, hay que decirlo también, por parte de alcaldía, por parte de secretaría, por parte de tesorería, y se vio que efectivamente se podían haber realizado unos cobros que realmente no se deberían haber aplicado con la nueva ordenanza, pero se referían al 33% de la facturación que se había emitido hasta el momento, es decir, no a la totalidad, y el importe exacto del cobro indebido, entre comillas lo de indebido, eran 400 y pico euros. El total, en todo Miguel Turra, 400 y pico euros frente a los 12.000 que decía el PSOE. Es, como digo yo, un modo de embarrar que muchas veces el Partido Socialista tiene buenos maestros, vamos a nivel nacional y vemos ahí continuamente, como todos los días tenemos alguna cortina de humo para tapar el caso Ábalos, tenemos alguna otra cortina de humo para tapar el caso Begoña Gómez, tenemos alguna otra cortina de humo para tapar el fiscal general del Estado, sale otra cortina de humo, vamos, es embarrar en términos claros. Y en este caso podría ocurrir lo mismo. ¿Y qué querían embarrar el PSOE? Pues es muy sencillo. Por primera vez ha venido lo que llaman el canon del agua. El canon del agua, el que lo cobra o el que lo aplica es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gobernada por el señor Paje, PSOE. Y entonces es un canon que en su día lo vendieron como diciendo que muy beneficioso para todas las poblaciones, que eso iba a mejorar, lo que eran las redes de distribución, etcétera, etcétera, pero era algo fundamental, que por aquellas familias que no consumiesen más de 30 metros cúbicos, que no se iba a aplicar y que por lo tanto que nada, tranquilos, que no va a haber aplicado. Cuando han venido ahora los recibos, resulta que a todos los vecinos de Miguel Turra, y ahí sí que va para todos, les han clavado, y utilizo esta expresión, 6 euros, 6 euracos para todos los vecinos de Miguel Turra, son 8.000 los que tenemos ahora mismo contadores, por decirlo claramente, 6 gracias a la Junta. ¿Qué ocurre? Ahí está el 10% del que hablaba el PSOE, porque claro, si cogemos esa subida del 2,3%, que es lo que fue lo de la tasa, y le añadimos estos 6 euros en cada recibo, pues al final salen 10 y pico el porcentaje, que realmente el que tiene que ver con la subida esa del 6%, de 6 euros,
es la Junta, el canon del agua, el que no se iba a cobrar cuando se consumía poco. Pues al final, 4 veces, porque son 4 trimestres, 24 euros para todas las familias. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Esa propuesta del PSOE, dijimos, venga, vamos a pedirle a los del agua que rectifiquen, que apliquen bien la ordenanza, y así lo vamos a hacer, pero al mismo tiempo vamos a pedir a la Junta que, como se ha saltado a los ayuntamientos y les está clavando, vuelvo a utilizar la expresión, y metiendo la mano en el bolsillo por importe de 6 euros, de los que ellos dicen que luego el 25%, quédense con esto, el 25% volverá en beneficio de Miguel Turra, y cualquiera de ustedes preguntarán, ¿y el 75% restante dónde va? Es decir, si me quitan 6 euros, a mí como Miguel Turreño, y 1,5 va a volver aquí a Miguel Turra, quedan 4,5 que van para allá. Y sí, los impuestos son de todos y no es magia, son tus impuestos. Que se lo digan a muchos que están ahí con el tema ahora mismo de los casos estos muy mediáticos. No es magia, son tus impuestos. Pues aquí pasa igual, hay 4,5 euros que no vienen a Miguel Turra. El 1,5 € sí que va a venir de los 6, pero en definitiva ese es el canon del agua. Bueno, pues clavada por parte de la Junta y enmascaramiento para llegar y decir, es que la subida de la tasa que hace el gobierno nuevo de Miguel Turra, fíjese lo que representa. No, lo que representa es que ustedes han metido 6 euros ahí. Y en definitiva lo que solicitamos en esa propuesta que se presentó por el equipo de gobierno a modo de enmienda a la que presentaba el Partido Socialista era, vale, le decimos a los del agua que rectifiquen, por un lado, y que corrijan esas facturas, pero también le decimos a la Junta que lo de los 6 euros, tururú, en el sentido de que es algo que es competencia municipal y no me lo pueden clavar así como así, porque ellos quieran. Y en definitiva era lo que hicimos con esa propuesta. Y al mismo tiempo pedimos también que eso y lo logramos, a través de RSU se está cobrando un porcentaje, que es el IVA, y que vimos que, y justificado por tesorería y justificado también por intervención del ayuntamiento, que no procede. Y por lo tanto hemos pedido que ese 10% que estaba cobrando dejen de cobrarlo de modo inmediato, y es un beneficio que van a tener ustedes en su factura. Lo tienen que notar porque es algo que se dejará de cobrar y en definitiva va a ser así. Me he extendido mucho porque había mucho tema, había 2 plenos. Luego vino la parte de ruegos y preguntas, luego vino la parte de informes de concejalía, pero lo dicho, los temas más candentes son estos que he tratado yo de sintetizar al máximo posible, cosa muy difícil cuando vemos mucho tema, y cuando alguien quiere contarles realmente todo lo que ocurre, porque 2 opciones, o ven el pleno entero que duró 4 horas, o si no, aquí estos 10, 15 minutillos que he estado hablando, les trato de resumir. Sinceramente, y vuelvo al principio, espero no haberles cansado mucho, pero, en definitiva, espero también haberles podido contar y transmitir la realidad de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Miguel Turra. Muchas gracias.